Muy buenas noches, amigos, amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a este 40 por 20, donde vamos a analizar lo poquito que nos queda ya de competición. Pero queda todavía cosas muy interesantes, quedan todavía muchas cosas que hablar y lo vamos a hacer aquí en vuestro programa de referencia en 40 por 20. Vamos sin más dilación a dar entrada a Rafa Beltrán. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Comenzamos con la primera división, ex primera división. Todavía, bueno, pues vamos a darles esa categoría. Último encuentro del One Piece en esta primera división. Y comienza la peregrinación de jugadores. ¿Te ha sorprendido la baja de alguno o no? Bueno, lo primero, la semana pasada pues, se jugaba la última jornada de la primera división. Buenapix a la 10 pues, jugaba en casa frente a Viñalbal y Valdepeñas, caía derrotado por 4 goles a 7 en un partido que los de Jorge Paros lo utilizaron pues, para dar minutos a los chicos, para jugadores que habían jugado menos, para las despedidas de algunos jugadores y, por ejemplo, para el debut de Diego Lázaro en la portería, que también debutó el cadete. Y yo creo que, bueno, fue un partido, pues ya digo, para despedidas, para dar minutos y, bueno, pues fue victoria para el equipo de Villalba y Valdepeñas por 4-7. El partido tampoco tiene mucha historia. Y bueno, pues ya pensando la temporada que viene, pues ha comunicado el club 8 bajas. La verdad es que de esas 8 bajas, pues bueno, han sido rápido en la planificación del año que viene. Esas 8 bajas, pues bueno, la de Adi Rivera ya se conocía. También es baja Carlos García, Alberto Inés, Dani Álvarez, Tommy Peccio, el argentino. Y pues también ayer también se confirmó las bajas de Nando Torres, de Jorge Espín y Nacho Gómez, que bueno, pues la verdad es que dejan al equipo con 8 jugadores menos. A mí, no sé tú, porque no te vas a meter en ese charco, yo sí que me voy a meter. Yo no entiendo la salida de determinados jugadores y mucho menos la de los jugadores aragoneses, como puede ser la de Carlicos, la de Albertico y jugadores que vamos, que Dani, por ejemplo, no lo entiendo, la verdad. Se puede prever que haya una estampida porque hay jugadores que vinieron este año que lógicamente, pues bueno, tal como han venido se van a ir, pero gente que es patrimonio tuyo, que ha mamado el club, que sabe lo que es jugar en segunda división, que te han ascendido, no lo entiendo. O sea, hay cosas en este agujero negro llamado One Piece de esta temporada que no se entienden, la verdad. Bueno, yo creo en estas cosas también hay que ver un poco sensaciones, ¿no? Y a lo mejor no interesaba pues, al club a lo mejor la continuidad de sus jugadores, pero a lo mejor a sus jugadores tampoco les interesaba la continuidad en el club. Quiero decir, al final tiene que ser una conciliación de los dos. El club tiene que estar a gusto aunque esos jugadores se queden y los jugadores tienen que estar a gusto también por quedarse. Hay veces que los jugadores dan un impulso a su carrera, buscan otras salidas y funciona bien. Y el mismo ejemplo lo voy a poner en Diego Sancho, que Diego Sancho estuvo en el Sala 10, jugó en la Pix Sala 10, estuvo en Entre Ríos Zaragoza y se fue a Peñíscola y a partir de ahí, pues de Playas, perdón, Peñíscola y pues ahora internacional y jugando los playoffs ahora y pues bueno, pues a veces hay que encontrar otros caminos que no solamente tienen que ser los de casa, sino que hay jugadores, por ejemplo, yo creo como Alberto Inés o Álvarez, que yo creo que son jugadores que tienen un buen futuro. Carlos García, que ha estado 3 veces en el club, pues también tiene yo creo que futuro todavía en el fútbol sala, porque es un chico joven, aunque lleva muchos años también es un chico joven, pero bueno, pues las decisiones son del club y bueno, al final yo creo que toman las que mejor les interesan, las que mejor vean. La mejor noticia, sin lugar a dudas, ha sido el estreno en la portería de Lázaro, el cadete que tiene un futuro muy prometedor con el equipo del One Piece. De momento, esperemos que pasando lógicamente por el juvenil, que es lo que le toca. Pues sí, tenemos la portería yo creo muy bien cubierta, por supuesto Iván, que es un porterazo espectacular. Tenemos a David, que yo creo que es un portero de gran futuro, David Marín y Diego Lázaro, la portería del Sala 10, de Guanapix Sala 10, yo creo que está muy bien cubierta, tiene futuro, tiene presente y yo creo que tiene un futuro todavía mayor que un jugador cadete prácticamente, que este año es Diego, y David, que es un juvenil, o sea que pues, mucho futuro. Si te parece, vamos a dar entrada a nuestro compañero Héctor Brau, que hoy sí que se puede
unir con Exacto. nosotros en el programa, y ya que al parecer despotrique todo lo que quiera de One Piece y de lo que quiera despotricar. Dinos, Héctor. Muy buenas noches. Buenas Bueno, noches, Pues Héctor. al final, pues bueno, creo que la temporada ha sido pues la que ha sido, ¿no? Y a mí me preocupa más, aparte pues de, al final plantilla va a haber seguro, ¿no? Jugadores van a haber seguros, unos u otros, sean de casa o no, o sean de fuera, pero a mí creo que me preocupa más el aspecto de la afición, ¿no? Creo que este año el siglo XXI, pues bueno, creo que empezó con buenas entradas y con la gente pues bastante enganchada de cara a vivir una nueva temporada en primera división, pero conforme pasaban las jornadas, sobre todo por el último tercio de la temporada, pues la gente se ha desenganchado mucho y se han visto imágenes pues bastante feas, ¿no? Para lo que es el fútbol sala aquí en la comunidad de Aragón. Y bueno, pues a mí, como digo, me preocupa más el tema de afición y de masa social que el tema de jugadores, ¿no? Al final, pues jugadores de una manera o de otra van a tener que fichar, van a tener que traer refuerzos para hacer una nueva campaña en segunda división. Lo que sí que no sabemos si realmente pues va a ser el objetivo el ascender o el club se va a tener que consolidar en segunda división, porque visto lo visto, para primera división hace falta dar un salto más de lo que han tenido este año de calidad en la plantilla. Hay un dato. Te quería apostillar solamente una cosita. Una cosita, Francho. Apostillar que han descendido los dos equipos que habían ascendido el año anterior. Quiero decir, al final ha descendido Burela y Guanapix a 10. Es muy difícil asentarse en la primera división. Es muy difícil y los dos equipos que han bajado, pues que han subido, pues han bajado este año. Es complicado la primera división. Y lo mismo ha pasado en segunda división. Exacto. ¿Va a subir el Betis? Bueno, vamos a ver, lo pongo en interrogante. ¿Va a subir el Betis? De momento, sí, porque tiene la plaza, porque tiene eso, pero bueno, los mentideros dicen que van a quitar la sección del club. Bueno, pues ellos sabrán, me parecería la mayor aberración deportiva que he visto en los últimos años, y puede que suba la Alcira, que también bajó, o sea que es que está en esa posibilidad. Yo creo que Alcira es uno de los favoritos, pero bueno, luego que hablaremos con Alfonso, a ver qué opinión tiene él de eso. Pero solamente para terminar de lo de la primera, se están jugando los playoffs ahora de los cuartos de final de aquí de la primera división, y Movistar Inter ha ganado 6-1 a Cartagena en el primer partido. Palma Futsal ha ganado 2-1 a Osasuna Magna, a nuestros amigos navarros. Están jugando dos partidos. Peñíscola va 7-7 contra el Pozo, faltando pocos minutos, 7-7, y se ha puesto 3-0 ganando Peñíscola, pero le ha levantado el partido el Pozo, que es una eliminatoria dura, y el Barça perdía 1-2 con Jaén en el primer partido, o sea que están los playoffs, está que arde, la verdad, la primera división. O la pregunta o el balón que os quería lanzar. Y haciendo un símil, ¿no? con el fútbol, que ya sé que nos gusta que hagamos el símil con el fútbol, con el verde o con el 11 que digo yo, pero ¿no creéis que de la misma manera que al Real Zaragoza se le cuestiona o se le censura que no mire a casa para todo? Jugadores, cuerpo técnico, incluso hasta para el tío que tiene que controlar las obras de la Romareda. ¿No creéis que esta Guanapis en este caso está haciendo lo mismo? Al eliminar chavales que saben lo que lleva la camiseta del Guanapis. Identidad, que se llama. No sé, yo creo que es muy complicado, ¿no? Porque aparte creo que no hay similitud del fútbol al fútbol sala, pero ni en Aragón ni en ninguna otra comunidad. Creo que además que en Aragón es una comunidad que el fútbol sala goza de buena salud, hay mucho potencial en categorías base y en clubes de que empezaron muy bien en la base y se están asentando, y luego pues también clubes que pues como por ejemplo Entre Ríos, el Colo-Colo, que vienen muy bien haciendo las cosas desde abajo hasta poder debutar chicos en segunda división, que este año pues ha sido bastantes, pero creo que el tema del Saladice es bastante diferente, ¿no? Al final creo que
es un equipo que ha estado muchísimos años en primera división, en la antigua división de honor de fútbol sala. Ha sido un equipo consolidado. Yo recuerdo que la última vez que bajó, si no me equivoco, Rafa, corrígeme, el 2002, puede ser 2002-2003, que se subió inmediatamente al siguiente año, y yo he conocido siempre el Sala 10 en primera división, ¿no? Quitando ese año que hubo un tropiezo y al año siguiente se ascendió. El Sala 10 siempre ha estado en primera división, ha sido un club puntero, además jugando playoffs, Copas de España, y al final a mí no me cabe eso de que ahora mismo sea porque los chicos no tienen cabida. A lo mejor los chicos ya no quieren estar tampoco en casa porque se ve cómo se les trata, ¿no? Porque al final esto pasa en todos los deportes, al de casa lo justito, y al de fuera pues hay que darle un poquito más. Entonces también hay que entender a los chicos que a lo mejor pues tienen que buscarse lo que no tienen aquí, buscárselo fuera. Y hablo económicamente, ojo, no deportivamente. Bueno, Pues un yo poco creo eso que también, ¿no? Decir, lo acaba de decir ahora Héctor, Guanapix Sala 10 este año era el 7º equipo de la categoría con más temporadas en primera, que llevaba 22 años, y es un histórico, y bueno, pues hay que intentar volver a la primera. Además, lo más fácil para volver es el año siguiente, quiero decirlo. Cuando descendió, hace muchísimos años que descendió Guanapix Sala 10 la primera vez, hace unos años, al año siguiente volvió a ascender. Quiero decir, la clave es descender y volver a ascender. La última vez se tuvo que esperar un año, que se jugó el playoff y se perdió con Burela, pero al siguiente año se ascendió ya como primero con 76 puntos. El objetivo, volver el año que viene. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo de Guanapix Sala 10. A rezar para que, como tú has dicho, que la portería esté muy bien cubierta, que nadie venga con una oferta poderosa a llevarse al gigante verde, porque es portero de primera división y encima de equipo bueno de primera división. Y eso todos lo sabemos. Todos los que hemos seguido la trayectoria de Iván lo tenemos más que claro, no, clarinete perdido. Pero bueno, corremos un tupido velo sobre la primera división. Ya la siguiente vez que hablemos ya hablaremos de igual a igual, porque es así. En la segunda división con el Entre Ríos Zaragoza, con el Colo-Colo Zaragoza. Y tenemos protagonista, ¿no, Rafa? Pues sí, la verdad es que tenemos al santo y seña del club, al entrenador, al líder, al Ferguson yo, la verdad es que Colo-Colo. me parece, no es nada fácil, lleva muchos años y sobre todo haciendo crecer al equipo cada año. Y bueno, tenemos hoy a Alfonso Rodríguez, entrenador de Entre Ríos Zaragoza. Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, estás torcido, o sea, ponte. Ahí está. Ahí te tenemos, ahí te tenemos. Lo segundo, ¿cuál es el secreto para llevar tantísimos años en el banquillo de toda una institución de nuestro fútbol sala, como es el Colo-Colo, como en este caso es el Entre Ríos Zaragoza? Pues bueno, la verdad es que primero mucha paciencia del club y mucha confianza en mí, si no, no me seguirían manteniendo. Y bueno, y luego yo creo que cada año hay que ir dando un paso y haciendo una nueva versión de uno mismo, si no, yo creo que al final los jugadores se cansan. Y bueno, este año la verdad es que tenemos que dar una versión mejor nuestra de Alfonso Rodríguez y el cuerpo técnico, porque creo que en el último año y medio, aunque el año pasado conseguimos el ascenso, creo que estamos con margen de mejora, y para el año que viene pues intentar pues que no es sorprender a los jugadores, pero sí que haya alicientes nuevos pues para que siga la sintonía. Yo ahora voy a preguntarte, Alfonso, este año la verdad es que el equipo ha mostrado como dos caras. Una primera vuelta yo creo que bastante buena, el equipo estaba en los puestos altos y bueno, pues la verdad es que unas buenas sensaciones en zona de playoff, liderando la tabla. En la segunda vuelta la verdad es que ha sido bastante mala. ¿Por qué ha sido estas dos caras del equipo esta temporada? Ya. Mira, la verdad es que ha sido la mejor primera vuelta de la historia del club y la peor segunda vuelta de la historia del club, o también mía. Y bueno, pues a ver, la verdad es que la primera vuelta el equipo mostró un nivel muy alto. Además, éramos capaces de jugar en marcadores cortos y llevarnos los partidos. Yo recuerdo en la última jornada en Málaga, que normalmente siempre, aunque hacíamos algún partidos buenos con Málaga, se veía que ellos estaban siempre
por encima de nosotros. El partido de ida, allí que les ganamos 2-3, jugamos contra ellos de tú a tú, se vio que éramos un equipo que buscaba la portería, que era rocoso. Entonces, pues bueno, la verdad es que esa cara la mostramos más o menos en toda la primera vuelta. También hay que decir que cuando estás de cara, pues siempre tienes esa pizca de suerte, y hubo algunos partidos que podíamos haber perfectamente empatado o incluso perdido, y sin embargo, pues nos llevábamos los 3 puntos, y la verdad es que la primera vuelta fue muy, muy buena. ¿Qué pasa? Que en realidad la plantilla eran de 9 jugadores de pista más 2 porteros, pero en realidad hemos estado 7 jugadores, ya que Álvaro Muinelo e Iván no han jugado durante todo el año. Luego, pues bueno, Quique Liao también, que nos ha ayudado mucho, pues sería el 10º jugador. Y eso la verdad es que nos ha ido lastrando un poco. Al principio pensábamos que se iban a incorporar, pero después de Navidad es como que tuvimos un bajón. Ya pues veíamos que nos iban a incorporar, y yo creo que pasamos una depresión nosotros mismos que no fuimos conscientes, y luego además tuvimos la lesión de Fran y ahí ya empezamos a tener un bache, y yo creo que ya estuvimos deprimidos pensando que en lo que podía haber sido y lo que a lo mejor no podía ser, pero estábamos jugando en la competición, estábamos compitiendo, pero ya no ganábamos, pues empatábamos, perdíamos de un gol. Y luego ya pues llegó pues lo peor, que se lesionaron, pues además de Fran, pues se lesionaron Manu Franco y Jorge Tahuenca. Y pues bueno, la verdad es que pues el tramo final pues estábamos jugando en condiciones muy inferiores a las que habíamos estado en la primera vuelta. Y aún así, en las últimas 5 jornadas el equipo dio un paso competitivo. No, pues bueno, teníamos fallos, pero bueno, el equipo sí que dio un paso competitivo, y fue por quitarnos un poco el lastre de esto es lo que hay y vamos a jugar con los que estamos. Cosa que antes nos estábamos acordando de los que nos faltaban en vez de los que estábamos. Y aún así estaban Manu, Franco y Jorge. Entonces, pues bueno, yo creo que tuvimos como una pequeña depresión, yo le llamo una pequeña depresión, de acordarnos de lo que no teníamos en vez de centrarnos en lo que teníamos. Muy buenas, Alfonso. Al Buenas, hilo de lo que has comentado ahora, también lo comentaba yo antes apuntando, pues que bueno, creo que el fútbol sala aragonés, aparte de gozar de buena salud, precisamente el Entre Ríos tiene que estar orgulloso de eso, ¿no? Porque precisamente en esos momentos de bache y de plantilla que escaseaba mucho, tanto al final es complicado también para el día a día, para entrenar, como para viajar a desplazamientos tan largos como tiene la segunda división. Habéis tirado mucho de la cantera y eso también es un orgullo para vosotros, ¿no? Que los chicos se han respondido tan bien y que hayan estado tan a la altura de lo que es un club, que al final no olvidemos que el Entre Ríos y el Colo-Colo siempre ha sido unido a la base. Sí, la verdad es que ha habido, bueno, este año el Segunda B ha tenido más continuidad que otros años. Desde el inicio de temporada hemos estado contando con jugadores que han estado durante todo el año. De hecho, pues bueno, jugadores han debutado, y luego además en periodos pues conflictivos. Me acuerdo que en noviembre también pasamos alguna lesión, y luego en el tramo final que se han incorporado jugadores incluso juveniles también, porque Iñaki ha debutado con nosotros y ha jugado 5 o 6 partidos. Pues han estado a la altura, y bueno, de hecho pues por Coque, pues gracias al tramo final de temporada pues se va a quedar con nosotros en la segunda división. ¿Y con qué galones, Alfonso? Se le ha visto a este chico desde el minuto 1, Desde el Sí, la minuto verdad es 1. que sí, totalmente estoy de acuerdo. Tiene carácter, es competitivo, es un jugador listo, le gusta ganar, y la verdad es que sí, que se ha compenetrado muy bien. Y bueno, faltaba alguna referencia de algún jugador, pero la verdad es que ha tenido personalidad, y la verdad es que ha estado en momentos claves de jugándonos los partidos, y la verdad es que nos ha ayudado mucho. Hemos hablado de pasado, ya eso vamos a ocurrir un tupido velo, porque ya, oye, nos hemos quitado el malfario, hemos mantenido la categoría, como tú dices. Primera vuelta extraordinaria, segunda vuelta, pues bueno, pues para tirar a la basura con esos condicionantes. Vamos a hablar de futuro. Me imagino, pues bueno, todos los aficionados aragoneses, seguidores del Colo-Colo, están ya con la caña puesta, pues para ver qué plantilla vamos a ver la temporada que viene, quién va a seguir, quién no va a seguir, y si vas a pescar en el rival, porque viendo
la cantidad de salidas que está teniendo el Wannapiece y compartiendo, como no puede ser de otra manera, la misma categoría. Igual ha llegado el momento, ¿no, Alfonso? Bueno, pues la verdad es que sí, hay que mirar, como dices, al futuro. Y además este año la afición, yo recuerdo que tras la primera vuelta la afición estaba súper ilusionada en que podíamos hacer cosas grandes. Y luego en la segunda vuelta, cuando pasábamos momentos difíciles, nos seguían ayudando y seguían ellos teniendo la esperanza de que íbamos a levantar el vuelo. Entonces, pues bueno, habrá que en esta temporada hemos aprendido de los errores. Seguramente pues tendremos otros. Pero bueno, entonces la plantilla más o está ya casi confeccionada. Es una plantilla que está equilibrada. Y bueno, sí, a ver, habrá que intentar también, pues si hay jugadores en Zaragoza que se puede jugar que se puede tirar de ellos y que podemos contar con ellos, pues claro, habrá que intentar contar con ellos, por supuesto. Yo creo, una de las claves que yo creo que tiene el club, bueno, lo primero, tanto la dirección deportiva como el entrenador van en la misma dirección, cosa que es una cosa importante. Yo creo que hacer un buen tándem, tanto Sergio Molina, el presidente, Geray, todo lo que es la junta directiva, y Alfonso la verdad es que hacen un grupo fantástico. Yo creo que esa clave es esa unión que hay ahí. Para el año que viene, yo viendo un poco los datos y tal, tú quieres una plantilla un poquito más amplia, un poquito más larga que este año, o quieres una plantilla corta y que puedan seguir jugando los chicos, o prefieres eso, porque al final, hace un par de años, esos jugadores no se lesionaron, no hubo esos problemas y el equipo llegó a 52 puntos y se clasificó para el playoff. Y este año, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lesiones, estas circunstancias, al tener esta plantilla un poquito más corta, pues no ha podido clasificarse. Recuerdo que el Colo, Entre Ríos Zaragoza, de los últimos 4 años, 3 años ha sido noveno, inclusive 2 veces con 39 puntos. ¿Tú quieres una plantilla un poquito más larga o quieres una plantilla un poquito más corta? Sí, la plantilla va a ser más larga. En principio, 11 jugadores de pista y 2 porteros. Y a lo mejor puede ser que se incorporara un jugador más, pero vamos, en principio la plantilla va a ser de 11 jugadores y 2 porteros. Y tenemos que integrar en la portería a David India, que es el portero del Segunda B, como si fuera el tercer portero. Y bueno, yo creo que la plantilla quedaría más robusta, más fuerte. No podemos estar toda una temporada pues casi suplicando para ver que no se lesione nadie, para tener más gente. Entonces creo en ese aspecto tenemos que mejorar. De hecho, también está más equilibrada. Normalmente en los últimos años no hemos tenido zurdos, a excepción de Iván, el pívot, y este año pues sí que vamos a tener 2 alas zurdos. Entonces sí que creo que la plantilla tiene otro color y bueno, estamos ilusionados en ser más regulares y bueno, yo creo que habría que hablar de jugar mínimo el playoff. No me voy a esconder. Iba a preguntar eso, pero bueno, ya que ya está todo. Claro que no nos ha dado nombres, ¿eh? No nos ha dado nombres. No nos ha dado nombres. Pero bueno. ¿En la portería van a seguir los mismos o no? Sí, van a seguir los mismos. Y bueno, él ha dicho que David India, pero si yo no me equivoco y él me podrá corregir, yo creo que David India ha debutado en segunda división en Mengíbar, si no me equivoco. Sí, señor. Sí, el año pasado. Sí, es así, ¿no? El año pasado. El año pasado. Vale. Pues por eso, sí, por eso. Y luego la semana siguiente también. También, ¿no? Que también jugó aquí, sí, es verdad. Jugó aquí también, sí. Por eso. Sí. Lo que pasa es que este año, pues, David ha estado entrenando con nosotros, pero yo creo que tenemos que dar un pasito más y que David también se sienta más partícipe e integrado del Segunda División, teniendo sus partidos en el Segunda B, pero que también se sienta más partícipe del Segunda División. Es importante eso que comentas a tenor de lo que te decía Rafa, ¿no? De esa plantilla ser un poco más larga, porque también de alguna manera se capitaliza un poco lo que es la plantilla del Segunda B. Este año ha costado mucho, se ha sufrido mucho y es un tesoro que tiene el Colo. Es un tesoro que no puede perder, porque es más fácil
ascender de segunda B a segunda, y eso que el salto Sí. es importante, que si tienes un equipo en autonómica o un equipo en tercera, un filial en tercera, ¿no, Alfonso? Sí. Además, también yo creo que es un aliciente también para los jugadores de las categorías base, de que después del juvenil pueden jugar en un segunda B, y además está el segunda división, que puede haber una progresión como más lógico, si no el paso sería de juvenil a segunda, o si el segunda B estuviera en tercera, pues de tercera a segunda el salto es más importante, incluso también pues bueno, para intentar incorporar a otros jugadores jóvenes que también les pueda llamar la atención, que puedan estar jugando en un segunda B y ya también estar entrenando con el segunda división. También eso también puede facilitar para incorporar nuevos jugadores. Pues Héctor, ya lo tenemos ahí. Héctor, que es y acabamos No, con nada, Héctor, ¿no? yo aquí estoy gozando de lo que estoy diciendo porque iba a preguntarle el tema del objetivo y ya lo ha dejado bastante claro, entonces ya... Ha sido Ambicioso, Héctor. ambicioso porque esto uno lo dice a principio de temporada y tanto los mentideros como la gente lo recuerda. Y lo primero que te van a decir, tú dijiste que el objetivo tenía que ser el playoff y desde la primera jornada el objetivo tenía que ser el playoff, ¿no? Pero bueno, Sí. hay que ser valiente en la vida, también es verdad. A ver, yo soy consciente de que lo primero que tiene que hacer el Colo es mantenerse para seguir estando en la segunda división, disfrutando, seguir manteniendo la estructura, pero este año que sí que la plantilla es más larga, que es más está mejor estructurada y que creo que tiene un nivel para poder optar, pues es que de partida no, yo creo que tenemos que ser conscientes y hablar claramente de que tenemos que luchar por el playoff y tener ese objetivo mínimo. ¿Con mucho ADN aragonés o no, Alfonso? Yo sigo insistiendo. Sí, sí. Con ADN aragonés y bueno, y dos incorporaciones de fuera. Claro, no cuento ya con Álvaro Moinelo, que Álvaro Moinelo está renovado y no lo cuento como incorporación de fuera, sí con dos nuevas incorporaciones de fuera y dos nuevas incorporaciones, pues bueno, pues habrá que intentar jugar con gente de casa también. Bueno, en eso de Álvaro, por ejemplo, que has dicho lo de Álvaro, Sí. a mí que le he visto jugar cuando no estaba, este año estaba lesionado, era muy buen jugador. Un espectáculo. Es un fichaje, si él se pone en forma, se pone a tono, le hace buena recuperación y tal, será un gran fichaje para el club. No ha jugado esta temporada a su nivel, pero los días que ha estado se ha notado que tiene calidad y bueno, yo creo que será un gran refuerzo para el club porque este año no hemos podido disfrutar de él. Sí, yo la verdad es que tengo bastante esperanza porque es un jugador que nos puede dar otras cosas, tiene mucha calidad, tiene desborde, es capaz de desplazar, o sea, de trasladar el balón 10-15 metros, superar líneas, entonces pues creo que nos va a dar también mucho y luego él está con unas ganas tremendas, está ya en la fase final de la recuperación, está ya haciendo gimnasio, está preparándose ya para comenzar la pretemporada que viene con muchas ganas. Entonces, pues bueno, yo creo que se está motivado y creo que si todo va bien, pues veremos. Es que en realidad es otro refuerzo más. Sí, y recuperar a Roca Romero, que también es un jugador importantísimo en vuestro esquema de juego, un tío que juega muy bien con el cuerpo. A mí la verdad es que yo estoy un enamorado de su juego y cuando me toca narrarlo es que en cualquier momento te puede generar peligro. Tú no sabes por dónde te va a salir. Esa electricidad que tiene a la hora de revolverse, que dices, hostia, con lo grande que es y lo armario ropero que es y con qué mala leche se gira y te mete un latigazo, ¿no? Que eso creo que también lo habéis echado mucho de menos, ese juego en el poste alto que tiene la Roca, ostras, se ha notado. Sí, lo hemos notado mucho porque son jugadores distintos, Iván y Muniesa. Y luego, además, también es verdad que levanta la grada. Es un jugador que, bueno, pues que tiene feeling con la gente y el equipo se siente muy cómodo jugando con Iván. Aquí Iván se cuenta con él. Lo que sucede que aún tiene que recuperarse
Y bueno, aquí la verdad es que hay un poco más de dudas en el aspecto de su recuperación. A ver, confiamos en que sí que va a estar. Si no, pues bueno, habría que intentar pues reforzarnos. Pero en principio, a ver si tiene que llegar a agosto ya bien para poder contar con él para la temporada que viene. Rafa, Ya la para tuya, terminar, la tuya, la última. para terminar, ha sido lo primero. Él sabe que yo me alegro mucho de que esté en el club y que tenga eso lo sabe, pero sabes que desde el día ya tienes un título para jugar en el mes de agosto, ¿no? Eso lo tienes claro también, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que además ayer estuve comiendo con el presidente y me habló justamente de este título. Sin presión, sin presión. La Copa Aragón se va a celebrar el 30 y 31 de agosto. Sí, yo lo cuento más como una preparatorio para la pretemporada, que vamos a tener un fin de semana en el que vamos a tener partidos de calidad y bueno, y que ya empieces a competir, porque sí que te juegas un título, pero bueno, en realidad yo, por ejemplo, mi pensamiento va más enfocado más a que la pretemporada pues estemos cada día mejor y el inicio de liga pues lo comencemos fuertes. Pues Alfonso, un placer tenerte como siempre aquí en Igualmente. 40x20. Nos has dejado perlas entre líneas, que si han estado atentos yo creo que vais a hacer un gran plantel con mucho ADN aragonés y que será un placer ponerle voz al Colo la temporada que viene si Dios quiere, que habrá derbi de nuevo y disfrutaremos, disfrutaremos todos. Pues nada, muchas gracias y sobre todo también por el esfuerzo vuestro de estar continuamente todas las semanas ahí trasladando a todo el mundo pues el deporte de fútbol sala por Aragón. Un abrazo. Gracias, Alfonso. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Saludo. Bueno, chicos, pues yo creo que nos ha dejado pocas cosas más hay que decir, pocas ¿no? cosas puedo decir. Yo, en lo personal, le tengo un gran aprecio a Alfonso. Me parece no solamente un buen entrenador, sino me parece una muy buena persona, un gestor de grupos que yo creo que fantástico. Primero piensa en las personas y eso también es muy importante en un entrenador. Lo conozco bien, sé por de lo que estoy hablando. Y yo creo que ha sido ambicioso. O sea, cuando alguien dice desde el principio que el objetivo tiene que ser el playoff, pues como mínimo ha dicho, ¿eh? Como mínimo. Hay que ser valiente. Hay que ser valientes. No sé lo que opinará Héctor, pero a mí me ha sorprendido, la verdad. Hombre, yo creo que también eso al final es también, aparte de motivador para los jugadores, pues ilusionante y bonito, ¿no? El saber que un club como tan humilde como Entre Ríos, pues que ya de primeras ya de ese paso adelante de decir de primeras vamos a intentar luchar por playoff, pues ya es una buena seña, y eso luego pues quieras que no hace que la gente se enganche también y que la granja sea un fortín durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que hay que ser así, valiente y tirar para adelante, y sobre todo pues en un club que sabes que al final pues el humilde y el trabajo va por bandera, el ser humilde. Y mirar a casa, que también es importante. Mirar a casa y ver que hay muy buenos jugadores y que pueden exprimirse mucho y darnos muchas cosas. Pero bueno, ahí lo dejamos. Nos vamos ya con el fútbol sala femenino. Un abrazo a los dos. Carlicos Perena. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Joder, hoy vais todos corporativos, ¿eh? Yo voy voy de gala, porque estamos ya en formato playoff. Aunque ya os lanzo la primera exclusiva. No le voy a poner voz al primer partido. Ya te la han liado. ¿A quién hay que protestar? Yo no, me callo, yo no digo nada. Yo soy un currante. A mí donde me mandan. Pero sí que es verdad que me habría gustado ponerle voz a las chicas. O sea, hay que decirlo. Vale. Es lo que tenemos. Y nos la vamos a jugar contra el Chiloeches de Guadalajara. Pero no de Guadalajara de México, que con ese nombre dirías, hostia, hay que coger un vuelo transoceánico. No. Ahí te diría, con razón no te han dicho de darlo el partido. No, pero si lo hacemos. Si, escucha, se va a hacer en la tele, en la sede de la tele. O sea, no vamos a ninguna. He quitado la granja y al siglo XXI el resto todo se hace en la cabina de la tele. O sea, que se ha perdido ese ambientico, pero es lo que hay. ¿Qué nos puedes contar del conjunto de Castilla?
Pues bueno, un equipo que se ha quedado en tercera posición con 75 puntos y la verdad que pues es un equipo fuerte, es un equipo que sabe bien a lo que juega y de hecho es un equipo bastante goleador también, porque si no me equivoco han sido 170 y algo goles los que han metido, no sé, ha sido una auténtica barbaridad. A ver, el primer partido ahí en su pista, pues claro, lo que hay que ir es a no perder y a sacar el mejor resultado posible, ya que tienes a favor ese partido de vuelta en tu casa. Si lo eches, pues desde luego, pues un equipo, como he dicho, fuerte y bueno, pues que a priori no lo va a hacer, no lo va a dejar fácil, pero esperemos que el equipo juegue como jugó este fin de semana en Esplugues, que hizo un auténtico partidazo, y esa será pues la línea que tiene que seguir para sacar esa ida del playoff. El grupo donde ha estado jugando Chiro Eches, ¿cómo lo definirías? Porque nosotros siempre estamos en ese grupo, como digo yo, de la Corona de Aragón, con catalanes, valencianos, de las Illes Balears, y todos sabemos el nivel que hay, pero ¿cómo está el nivel de donde proceden estas chicas? A ver, pues es que ya lo hemos visto este año. Es tantos goles que dices, hostia, con tanto, o son unas tralica a mano delante de la portería, o es que, pues bueno, las defensas son algo más endebles que en nuestro grupo. Pues es que, a ver, nuestro grupo, pues yo creo que bajó bastante el nivel, porque dos equipos que había, como era el Rubí, como era el Telde, sí, el Telde. El Deportivo, pues claro, suben. Evidentemente, pues tienes dos equipos potentes que no los tienes ahí en la liga este año, pues claro, pues el nivel baja y luego hay un montón de equipos recién ascendidos. Los otros grupos yo creo que tenían bastante más, no bastante, o sea, tampoco es decir bastante más nivel, pero sí que es verdad que pues bueno, pues teniendo equipos madrileños y demás, pues ya sabes que los grupos pueden tener más nivel. Al final te da igual el nivel que tengan los otros grupos, tú tienes que jugar el playoff, tienes que ganar los partidos, son 4 partidos para ascender y hay que ganarlos, o sea que es que yo creo que el nivel que pueda tener, yo creo que es lo de menos. Guanapis de Lis, que viene de vencer al líder de la competición, bueno, una victoria moral, aparte en su cancha, con lo que yo creo que las de Nano llegan en un buen momento de forma. De hecho, ha estado protegiendo a determinadas jugadoras en estos últimos encuentros, pues para llegar todavía más fuertes al playoff. Sí, la verdad que llegan muy bien de forma y lo demostraron este fin de semana. Esplugues, recordar que también va a jugar el playoff, entonces tampoco puedes saber o a qué nivel estuvieron, pero yo creo que tampoco querrían dejarse ganar para decir, bueno, pues mira, me da igual, ¿no? Al final, campeonas de liga y un equipo pues que también, que sabe muy bien a lo que juega, es un equipo que está muy bien trabajado y es un equipo que tiene jugadoras de mucha calidad. Entonces, pues la victoria de Guanapis al Delis, yo creo que fue superior al rival, jugaron muy bien, la verdad que de cara a gol estuvieron muy acertadas y bueno, remontar pues ese gol inicial que meten en el minuto 6, pues remontar y llegar a empate al descanso y al poquito de empezar la segunda parte pues meter ya el 1-2 y llegar a ponerse hasta 1-3, pues bueno, hay alternancias en el juego, pero bueno, un 3-5 final que demuestra pues lo que has dicho tú, ¿no? Esa buena forma en la que está el equipo y es la mejor noticia de cara al playoff que empieza ya este sábado. Seguimos con las nuestras. Entre Ríos Zaragoza, que jugaba su último encuentro de esta temporada en segunda división. Un Entre Ríos que se ha mimetizado perfectamente con la categoría, hace como si fuera un traje de neopreno. Le ha quedado clavado y buena temporada, ¿no? Sí, al final es un equipo que ha estado entre las 3 primeras, o sea, han ido terceras gran parte de la temporada y haciendo un juego realmente bueno, muy ofensivo
y muy bien en defensa. La pena, pues las bajas por lesión que ha tenido, sobre todo pues la de Sara, la de Vicky, que eso pues evidentemente merma mucho al equipo, porque al final Sara era una jugadora que era pues la máxima goleadora del equipo, era una de las máximas goleadoras de la liga y luego pues bueno, pues una jugadora que ya no solo te aporta en ataque, sino que te aporta en defensa. Y eso pues el equipo lo ha notado, y al final pues ya lo dijimos en el último programa, que es un equipo que es muy joven, sí que tiene jugadoras veteranas, pero es un equipo que tiene muchísimas jugadoras jóvenes que tienen mucha calidad y que este año pues les ha servido de aprendizaje y pues para la temporada que viene va a ser uno de los equipos que tiene que pues estar ahí en la pomada seguramente. Un equipo que, como tú dices, ha hecho bien los deberes, le ha pasado como a su parte masculina, que también ha sufrido muchísimo con esas bajas y lo ha notado. De hecho, bajó el escalón, tuvo que dar un paso atrás, pero bueno, incluso hemos tenido jugadoras pues que prácticamente no han podido participar, como el caso de Alba, que ha estado prácticamente toda la temporada en el dique seco. Veremos a ver cómo se refuerzan esta próxima temporada 25-26 y nos queda el grupo Reciclar del César Augusta en el último encuentro del Chino como técnico en el banquillo. Eso es, pues también fue con derrota, no lo hemos dicho, Entre Ríos cayó por 3-4 ante Caldes. El grupo Reciclate pues recibía a Ripollet, un equipo que también pues que necesitaba la victoria para colocarse en esa tercera posición por el tema de playoff, por el encuadre y demás, para evitar sobre todo a Ceuta, ¿no? Que yo creo que es el equipo que más miedo da en este playoff. Y bueno, pues un partido igual, un partido de tú a tú, muchos minutos para las jugadoras jóvenes del equipo y bueno, pues de hecho fueron ganando. Yo estuve los últimos 5 minutos y la verdad que el equipo lo luchó, pero bueno, derrotados 3, ya estaban los deberes hechos, así que yo creo que Chino hubiera querido despedirse con victoria, pero bueno, ahí está el equipo. Pues si te parece, se lo preguntamos directamente a él, que está en antena con nosotros. David Albertino, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allí, por el estudio? Último encuentro y como dice Carlicos, pues te habría gustado no despedirte con una victoria, pero bueno, yo creo que el equipo lleva tu impronta, la apuesta que hicisteis fue muy clara desde el principio, de jugadoras muy jóvenes, generando ya futuro y ahora pues bueno, toca ceder los bártulos, ¿no, Chino? Pues a ver, desde luego no, al final a todos los entrenadores nos gusta ganar y la verdad es que pusimos bastante carne en el asador, ¿no? Para ganar este último partido. De hecho fuimos ganando 1-0 y 2-1 con jugadoras menos habituales, pues porque al final las lesiones también nos han hecho mucho daño este año y bueno, al final cuando no te juegas nada o prácticamente nada, bueno, Ripollet de allí nos hace un 6-0 y aquí nos gana al final de la segunda parte. Entonces creo que dimos una buena imagen en el último partido. Obviamente nos hubiera gustado ganar, pero bueno, al final creo que hemos quedado este año octavas, hemos mejorado el puesto del año pasado y sobre todo, pues como decías, ¿no? Yo creo que el equipo ha transmitido un poco lo que soy yo un poco como entrenador y la idea que llevamos desde el principio. Hay que recordar que con el cambio que hemos hecho generacional y la apuesta que hicimos con gente tan joven, hemos tenido momentos delicados, pero también hemos tenido momentos quizás un poco ficticios, ahí rascando, ¿no? Y cerca del playoff, pero bueno, la verdad es que yo estoy muy contento con el año y las jugadoras en este caso yo creo que han acabado con muy buen gusto. Pues bueno, ahí están los datos de las jugadoras jóvenes. Yo quiero ir ahora retrocediendo así en el pasado. ¿Cómo has vivido ese cambio? Porque has estado muchos años o toda una vida entrenando en masculino. Tus 2 últimas temporadas pues cambias al femenino. ¿Cómo
¿Cómo te has visto y cómo has podido cambiar tú como entrenador respecto al chino que ha estado en el masculino y al chino que ha acabado en el femenino? Bueno, yo creo que afortunadamente en el juego no es el femenino de hace muchos más años, ¿vale? Yo con Alfonso, que he estado siguiendo la entrevista muy apasionado, ¿no? Coincidimos en Mindfair hace en blanco y negro casi. Y la verdad es que el fútbol sala femenino entonces sí que era muy diferente al fútbol sala masculino. El año pasado me tocó prácticamente aprender o reciclarme, pero creo que es un deporte mucho más sano que años atrás, y creo que se están poniendo muchas semillitas para que crezca y para que germine un fútbol sala en Aragón de aquí a unos años con verdaderas jugadoras de calidad. Fíjate, Chino, que el fútbol sala femenino aragonés cuenta con muchísimas jugadoras en primera división, ¿eh? Hay muchas jugadoras aragonesas que están jugando en primera división y en equipos de primera línea. Eso dice mucho y muy bueno de clubes como en este caso César Augusta o Entre Ríos o Colo-Colo o el propio Intersala, ¿no? Que están sacando jugadoras constantemente y que muchas ya las tenemos militando desde hace años en primera división. Sí, a ver, quizás la pena es que en momentos decisivos pues no haya habido detrás un respaldo económico de una marca fuerte o un club que haya tenido esa tranquilidad de aguantar como puede ser Intersala hace unos años o incluso el Sala Zaragoza con Chus, para aglutinar a ese tipo de, ¿no?, a las jugadoras aragonesas y que hubieran podido hacer una vuelta a casa y jugar y disfrutar de primera división. Creo que Inter ahora tiene la oportunidad de dar el salto y ojalá del salto pueda repescar alguna de las jugadoras aragonesas que tenemos por ahí fuera y vivir partidos de primera división, sobre todo con jugadoras de las nuestras, ¿no? Yo creo que al final nos gustaría un poco lo que hablábamos ahora con Alfonso. Jugar en primera división o jugar en las categorías altas, pero sobre todo jugar con gente de la casa. Además, hablabais de lo que es el tema de la calidad o cómo ha cambiado, ¿no?, esta liga femenina y a lo mejor una muestra de ello, de por qué está cambiando o el cómo está cambiando es el nivel que está demostrando, por ejemplo, las selecciones aragonesas, ¿no?, femeninas, que yo creo que al igual que en el masculino están asomando ya la cabeza ante las selecciones más fuertes, y ahí yo creo que también, ¿no?, puede ser uno de los motivos, ¿no?, por los que está creciendo el fútbol sala femenino en Aragón. Yo creo que, bueno, como me imagino que sabréis, además de entrenador de César Augusta, este año también he estrenado el puesto de coordinador de selecciones. Y la verdad es que la apreciación que hace Carlos no solo la tiene Carlos, quiero decir, continuamente cuando estamos yendo a los campeonatos de España, incluso desde federaciones de nivel top, ¿vale?, Cataluña, Madrid, no se podría decir así, ¿no?, pero casi empiezan a tenernos miedo. O sea, antes Aragón era una perita en dulce y ahora ya no les apetece que Aragón esté en los grupos de clasificatorios para las fases finales. Y eso al final, pues bueno, lo primero es agradecérselo a los clubes, porque al final con el trabajo que hacemos los seleccionadores, o en este caso Carlos, que ha estado con las pequeñinas, es un proceso de X meses, pero el verdadero trabajo al final son los clubes, los entrenadores de club, el estar día a día y obviamente los resultados, un tanto por ciento muy alto es de los clubes, obviamente de las jugadoras, más que atribuirlo realmente a los seleccionadores, ¿no? Al final, si no tienes miembros para poder disputar estos campeonatos, pues bueno, pues vas a los campeonatos, pero no compites. Afortunadamente, pues estamos dando todos pasos. Ojalá sigamos dando estos pasos. Y bueno, pues este año ya hemos tenido una final, hemos acariciado semifinales. Y lo que comentaba, a la gente ya no les gusta demasiado que les toque Aragón en los grupos clasificatorios. Tenemos un comentario. Lanza Alejandro dice: cada día trabajáis mejor y es visible en los campeonatos. Mira, nos dicen las chicas de Les Glories, por cierto, un equipo que trabaja muy bien la cantera, ¿eh?
Les Glories. A mí me gustó mucho el otro día cuando me tocó narrarlas contra el Intersala. La verdad es que dieron mucha guerra las chicas del Glories. Chino, ya es, bueno, te vas a dedicar única y exclusivamente a la Federación Aragonesa de Fútbol en su rama del fútbol sala. ¿Cuándo le pasan los trastos al de la izquierda? No seré yo quien diga, ¿no? Que, bueno, yo esto ya se lo anticipé, ¿no? En este caso a Javier y a la Junta Directiva, que este año sería el último año que esté en disposición de entrenar. Sé que el relevo es cercano, creo que es un relevo, creo que no es una persona, sino que es una dupla, que seguro lo van a hacer bien, sobre todo porque al final creo que hay que seguir con la línea continuista que hemos hecho este año. Al final es difícil, es duro, porque hay momentos que al final yo hablo hablando con la gente, digo, es que muchas veces nosotros no tenemos jugadoras en el César Augusta, tenemos adolescentes que están jugando en segunda división y eso te supone una pérdida de puntos, pero sin embargo tiene otros beneficios, muchos más beneficios que desventajas. Entonces yo creo que al final la línea va a ser continuista, hay que seguir trabajando en ese sentido y seguro que al menos lo hacen igual de bien que este año. O sea que vas a seguir la misma línea, Carlos, que Chino. Hombre, al final un club cuando trabaja o tiene una manera de trabajar y funciona, pues porque la vas a tocar, ¿no? Entonces, ahí lo ha dicho bien. Y yo quería aprovechar que todo esto que ha dicho ahora David lo dijo mucho más amplio en una charla que dio no hace mucho para el comité de entrenadores, que fue muy interesante, y yo creo que ahí también se sacaron muchas cosas para aprender y de aprendizaje de cómo funciona pues la filosofía de César Augusta en este caso. Yo creo que César Augusta lleva muchos años trabajando muy bien con esa escuela todos los fines de semana, acercando a muchas niñas al futsal, sabiendo retenerlas, que también es importante, porque sabéis que la competencia con el fútbol 11 es feroz, cada vez hay, pues claro, hay más equipos de fútbol femenino, de fútbol 11, luego también mediáticamente, pues bueno, tienen bastante mejor cabida o más cabida, y eso que ahora tenemos la suerte de que parece que Teledeporte ha optado por mostrarnos la primera división del futsal femenino a los que nos gusta y amamos este deporte. Y Chiro, ahora, ¿qué faena vas a hacer sin entrenar? Porque se nos va a hacer raro, no verte en los banquillos. Seguro que nos vemos en los pabellones. Eso seguro. Ahí. Bueno, pues a ver, al final, aunque no pueda estar en primera línea, seguramente, vale, pueda estar, ya sabéis que en todo tipo de colaboraciones, bueno, al final incluso yo estoy hablando con Javier, con Carlos, que un poco, pues eso, con Eduardo, que es la otra persona de la dupla, que bueno, al final creo que el testigo hay que hacerlo continuado y bueno, pues trabajar desde dentro de federación, ¿no? Al final tenemos muchos proyectos en mente, quizás antes este tipo de proyectos pues poco a poco iba saliendo, pero con más dificultad, porque al final el personal federativo es el que hay. Afortunadamente creo que estamos dando pasos tanto en el fútbol regional, fútbol sala, fútbol femenino hacia adelante, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, por ahí está Rafa, montamos, sobre todo Rafa, que hay que echarle la culpa a él de casi todo, montamos un espectáculo con más de 300 niños pequeños de 5 añitos, claro, que al final es trabajar por la pasión, ¿no? Por lo que nos gusta, que es el fútbol sala. Entonces trabajaremos desde el otro lado. Bueno, pues al final seguiremos trabajando y seguro que seguimos con nuevos proyectos y nuevas ideas. ¿Ves? Lo has llamado y ha entrado. Me ha metido a traición. Aquí estaba yo ahora trabajando en una cosa y me ha metido un poco aquí a traición. No, pero la verdad es que lo que estabais hablando, pues bueno, yo creo que tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer. Seguro que las hace muy bien, como lo está haciendo hasta ahora. Un éxito en selecciones. La verdad es que los datos lo reflejan. Y bueno, pues
seguro que hará crecer tanto el fútbol sala femenino como el fútbol sala masculino desde su trabajo federativo, y ha dejado, pues, diciendo lo mismo que ha dicho Carlos. Yo estuve en la charla de los entrenadores que dio él y la verdad es que me pareció una charla espectacular, excelente, de las mejores que he visto. La verdad es que darle la enhorabuena por esa ponencia. Bueno, agradecido. Hombre, desde luego. Bueno, realmente, bueno, explicamos el día a día y sí que es cierto que en este caso César Augusta, pues tanto a Rafa Albalaz como a mí, nos ha dado todas las posibilidades de poder trabajar con nueva tecnología, preparación física. Las chicas han estado súper predispuestas, ha sido un encanto de año y al final cuando disfrutas de esto es todo mucho más fácil, desde luego. Aprovechando que estáis los cuatro, bueno, ahora Alejandro nos lo quita, nos lo pone y vuelve otra vez. Estoy. Hablamos de otro playoff que nosotros le hemos estado dando mucho cariño y hemos estado muy atentos. El que va a enfrentar a la Avenida Aragón contra Urbina. Eso es, y si no me equivoco, el 14 y el 21. El 14 empezarán en Pamplona y el 21 en Aragón. Y a ver qué tal ese playoff, a ver si hay otro equipo aragonés, y aunque siempre se dice, así un desplazamiento menos, pero yo creo que lo chulo es que haya otro equipo aragonés y esto es pues otra de las cosas que hará que el fútbol sala femenino en Aragón pues bueno, pues suba, ¿no? Cuantos más equipos estén entre la casi élite y la élite, pues es que es lo realmente beneficioso. Es importante también que Avenida Aragón, yo sé que lo va a pelear, pero es muy importante que consiga el por lo menos meterse, ¿no? en esa segunda división que tanto le costó a Entre Ríos, al Colo-Colo, pero fíjate que en el momento en que ya está en segunda ha conseguido hacer un temporadón. Y yo creo que Avenida Aragón, que ya cató segunda división hace ya unos años, fue una segunda división un poco traumática para ellas. También porque yo creo que, como dice Chino, era otro futsal, pero ahora en este momento yo creo que ha llegado el momento de la Avenida Aragón. Y era un equipo muy joven, la puede liar. Jovencísimo, porque muchas de esas chicas siguen estando en la Avenida Aragón actual, ya un poco más mayores. Y el Aragón actual es un equipo que tiene muchísima calidad individual en cada jugadora y eso se transmite en la pista, o sea que es que son jugadoras que llevan tanto tiempo jugando juntas que se conocen a la perfección, y yo creo que esa es una de las bazas por las que puede tirar Avenida Aragón para ese playoff. Ojo que enfrente tendrá un Urbina, que también ya sabemos cómo son los equipos del norte, y un equipo pues que será duro, sobre todo en su pista, y que bueno, pues lo mismo que hemos dicho con Guanapis, que es a sacar el mejor resultado posible en la pista del equipo rival para luego estar más tranquilo en tu pista y poder preparar el partido de vuelta de una manera más distinta, ¿no? O sea, al final, más tranquila. Una victoria se prepara de otra manera, claro. Tenemos comentarios. Dice Julián, ¿puede confirmar la suspensión del Campeonato de España de Selección Territorial de Juvenil? Del Campamento de España, cuidado. Pues ya, campeonato, me imagino, se le habrá ido el dedico. En eso él puede hablar, pero si no hablaría yo, quiero decir, habla tú y después hablo yo si quieres. Sí, no, bueno, yo porque creo que hay que intentar dar alguna pequeña explicación, porque no podemos dar demasiada explicación, ¿vale? Creo que hace 2 semanas, ¿vale? Hubo una reunión con todos los presidentes de los comités de fútbol sala, en este caso, allí en Las Rozas, donde se expuso algunas de las ideas que llevan de cara a la organización de competiciones, tanto de clubes como de divisiones, y en este caso de selecciones de cara al año que viene, ¿no? Hay una de las cosas que se informó o que se estableció es que existe la posibilidad de quitar los campeonatos de España juveniles, en este caso sub-19, tanto masculinos como femeninos. Quiero también, ¿vale? Decir desde aquí que en este caso la Federación de Aragón fue una de las pocas que ya
en esa reunión se opuso claramente a quitar quitar estas selecciones. No fueron todas las que se opusieron, pero nosotros sí nos opusimos. O por lo menos dejamos constancia de que no estamos de acuerdo en que estas selecciones pues desaparezcan. Aparte, nuestro presidente del comité de fútbol sala, Vicente, ha mandado, ¿de acuerdo?, una contraoferta o contrapropuesta, ¿vale?, que es un poquito lo que se pidió a las territoriales, informando de que no estamos de acuerdo, incluso pues diciendo que no entendemos un poco la argumentación que se había dado. A partir de ahí, oficial no hay nada, ¿vale? Solo tenemos la información que nos dan desde el Comité Nacional, en este caso de Fútbol Sala, y a partir de ahí esperamos noticias que nos lo digan oficialmente. Ellos tienen la asamblea de la Española a principios de junio, entonces entendemos que en las nuevas bases de competición ya se establecerán y se regularán todas las competiciones, pero ojalá nos podamos informar de forma oficial o haya algún tipo de información oficial antes de que esté plasmado, digamos, en esas bases de competición. Entonces, a día de hoy, la idea de la Española es quitar estas selecciones sub-19. Sí es cierto que también hay una idea de, en estudio o en un posible estudio, de hacer la sub-18. Entonces, todavía no está claro, ¿vale? Todavía no está claro, ni es oficial, y por eso mismo yo no me he reunido con los seleccionadores, porque al final es absurdo el reunirse con una plantilla de seleccionadores para no poder, ¿vale?, explicarles de forma oficial qué va a pasar, qué no va a pasar, si va a haber cambios, si no va a haber cambios, etcétera, etcétera. O incluso cómo afectaría, digamos, el quitar estas selecciones sub-19, porque si es que la Española, en este caso la Federación Española, no va a organizar este tipo de campeonatos, pero podemos hacer campeonatos entre regiones, si directamente no se va a contemplar que podamos, digamos, hacer este tipo de convocatorias. Entonces estamos un poquito a la espera, en este caso, de lo que diga la Federación Española. Entonces, a ver, que tenemos otra pregunta, muy rápidamente. Dice Sergio, es imposible hacerle una pregunta importante. He llegado tarde a la entrevista, pero ¿qué es lo más gratificante y sufrido de dirigir? Lo más gratificante creo que es ya no ganar, porque al final ganar, a ver, al final yo se lo digo a las chicas, ¿no? A las chicas más jóvenes. Yo hace muchos años que no me lo paso bien en la competición, porque al final tú te lo pasas bien cuando ganas. Eso de, no, juego para disfrutar. Bueno, yo creo que al final, cuando te metes en algunas categorías, si ganas te lo pasas bien y si no ganas te lo pasas peor. Entonces yo creo que lo más gratificante es el ver el proceso, en este caso, de trabajo y de que poco a poco van saliendo las cosas. Y al final lo menos gratificante es pues las semanas que tú crees que has hecho un trabajo bien, no han salido las cosas y hay semanas que incluso no encuentras la explicación de por qué han salido malas cosas. Al final tienes que volver a, digamos, capítulos para atrás en el libro, ver dónde crees que te has equivocado, volver a convencer en este caso al equipo y seguir dando pasos hacia adelante. Al final es importante no confundirnos, porque al final a todos los entrenadores nos pagan en este caso o nos gratifican por ganar partidos, ¿vale? Pero creo que el proceso es mucho más importante para los entrenadores, digamos, que simplemente el hecho de ganar partidos. Pues David Albero, Chino, un placer tenerte aquí en 40x20. La próxima vez ya será como responsable de la federación. Ya hemos desvelado por fin el secreto a voces, que Carlico se hace cargo de las chicas de César Augusta, por fin. Y bueno, que nos veremos en la granja, seguramente. Un abrazo. Desde luego. Agradeceros el programa, porque la verdad es que es una plataforma, ya os lo comenté en septiembre, que me parece una maravilla de plataforma y una maravilla de programa. El trabajo y el esfuerzo que hacéis, que igual esa
pregunta última que me han hecho también habría que decir a vosotros, ¿no? ¿Qué es lo más gratificante y lo menos gratificante, ¿no? de hacer el programa? Que también tendríais para un rato largo. Pues eso te lo diríamos el día 24 de julio, que es cuando tenemos la comida de la parte del fútbol y la parte del futsal. O sea que nos vamos a juntar allí buena ripa de gente, pero cuando se hace la cosa con cariño y bueno, y somos locos de esto, pues ¿qué vas a hacer? Pues yo creo que lo intentamos transmitir. No sé si lo transmitiremos del todo, lo intentamos transmitir de la misma manera pues que cuando narramos o cuando se hace estas cosas. Cuando se hace a gusto y le pones cariño, yo creo que al final eso se nos nota. O sea que lo he dicho. Y por último, ya sabéis que, bueno, yo estoy aquí para lo que necesitéis. Ya sabéis que aunque sea ahora desde el otro lado, pues bueno. Siempre viene bien, siempre viene muy bien. Hay que tener gente en el otro lado. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Que vaya bueno. Gracias. Adiós. Adiós, entrenador. Oye, recordamos rápidamente que es eso, este fin de semana a las 7:30 la ida del playoff en el pabellón municipal de Chiloeches, entre el Chiloeches y el Guanapisal de Lis, y que este fin de semana se juega la vuelta de las semifinales de la Copa Federación entre César Augusta e Intersala 10, ganó Intersala 10 5-2 el partido de ida y ganó 2-4 el partido de ida a Avenida Aragón a San Viator 78. O sea que veremos a ver qué dos equipos se meten en esa final. ¿Tú apostaste por el Inter? Yo creo que están muy fuertes en Copa. Ahora que eres de César Augusta, igual te dicen, no puedes decir eso, pero bueno. Bueno, al final el pasado ahí está. No hay que esconderse de nada. Hay que esconderse. Ya ves, no hay que esconderse. Pero aquí lo llevo. Y espero y deseo que consigan ese ascenso que se lleva tanto tiempo buscando y trabajando para ello, y que, oye, que años atrás pues he sido partícipe un poquito en ojalá sube el Inter y ojalá ese hueco lo rellene Avenida Aragón. Y ya estamos los de siempre. Eso es. Un abrazo a los dos. Luego os veo, creo. Venga. Luego voy yo. Vamos con la siguiente parte. No hay división de honor juvenil. ¿Qué nos queda, Alex? Bueno, comentar que ahora tendremos a Daniel Martínez, el entrenador de Equipe Sport, y al capitán Iván Castromil, que creo que ya están por ahí. A ver si nos los mete Jandro. Ahí los tenemos, a los dos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estáis en África. Y que va... No se oye. No se os oye. Vamos a intentar recuperarlo. Bueno, pues lo que él decía, ¿no? Que esta noche la pasan en Algeciras, mañana cogerán el ferry a primera hora de la mañana para pasar ya al continente africano, donde sí que estoy yo. Sí que estoy ya en Ceuta, he venido ahora en última hora, he conseguido entrar. Y decir, ¿no? Un poco tocar ahora que a ver si podemos solucionar los problemas, que la división de honor juvenil ha acabado. Guanapisal a 10 y Entre Ríos Zaragoza representarán a Aragón en el Campeonato de España Sub-19, que esperemos que no sea el último. Y por parte de la parte de abajo, pues Compañía de María, Utebo y Patatas Gómez eran los que cedían la plaza y descendían de categoría. Al final se han salvado Lepanto, se ha salvado Gran Vía. Se ha salvado gente que estaba ahí sufriendo mucho. Así es. Lepanto consiguió 3 victorias seguidas en las 3 últimas jornadas. Bueno, vamos a ver. A ver si ahora podemos escuchar bien a Dani. No hay manera, no se escucha. No, se oye fatal, tíos. Bueno, a ver si conseguimos el recuperarlos, ¿no? Poco a poco. A ver. Pues eso, al final, lo que venía diciendo, Lepanto conseguía 3 victorias de mucho prestigio en las últimas jornadas, Compañía de María ya venía descendido de las últimas 2-3 jornadas también, y Utebo, que no conseguía rascar puntos, al igual que Patatas Gómez, se terminaban quedando en esa zona roja. Tú apostabas por la salvación de Patatas, ¿no? Viendo la dinámica que llevaba en los últimos encuentros.
Así es, al final veía a un Alcañiz que iba un poco más flojo, que a lo mejor tenía un calendario algo más complicado, consiguió hacer los deberes en la penúltima jornada y salvarse ya antes de jugar el último partido, al contrario de lo que Patatas Gómez y Utebo habían conseguido, hicieron los deberes Alcañiz, Gran Vía, Lepanto para intentar salvarse, los consiguieron y consiguen estar un año más en la División de Honor Juvenil. ¿Sabes qué equipos van a cubrir su puesto o no? No, la verdad que no. La verdad es que sí que sé que piense que, como ya hablamos con Miguel Ángel hace unas cuantas semanas, sí que sube. Creo que sube otro de la Comunidad de Navarra, pero para la próxima semana, ya cuando tenga un poco más de tiempo libre, me informo y os lo contamos. No te preocupes. Mientras intentamos recuperar a los dos integrantes de Equipe Sport, hablando de esta de Segunda División B, Piseque ya está haciendo los deberes y está renovando prácticamente a la gran parte de la plantilla, o por lo menos a los pesos pesados. Así es, al final piense que lo hemos estado viendo, ¿no? Muy activo en redes sociales, que renovaban a jugadores de mucho prestigio como Marcos, Ángel Gascón, también renovaba a Brian, muchos jugadores que son necesarios en ese equipo y que serán necesarios para la próxima temporada. A ver si los tenemos ahora. Decirnos algo. ¿Se nos escucha o no? Ahora sí. Ahora mejor, ahora mejor. El móvil es el del El móvil es del pelos. Es del pelos. Ahora sí que se oye así. Es que llevamos como 40 minutos esperando y justo empieza a tener problemas el micrófono desde hace 5 minutos. Por eso te digo que nos extrañaba. Pues venga, vamos Pero a aprovechar antes de que se chine el micrófono y el móvil. Equipe Sport, ahí estáis ya. Se os ha adelantado Alex, que ya ha cogido el ferry antes, pero vosotros haciendo noche en Algeciras, ¿no? Y ya preparadicos para llevar el futsal aragonés ahí a Ceuta. Pues sí, ante todo es un reto muy importante, un reto que, bueno, los chicos no es la primera vez que viven un campeonato de España, entonces, al fin y al cabo, esa soltura ya la tienen dejada hace años atrás y vamos con una confianza plena. Y nada, yo creo que cualquier jugador, como cualquier entrenador, es un sueño poder disputar un campeonato como es un campeonato de España. Entonces, nada, estamos muy contentos, estamos muy preparados. Y que no le quepa la mayor duda a Aragón que Equipe Sport va a estar en la fase final del Campeonato de España. Y vamos a dejar el nombre de Aragón bien alto, bien alto. La verdad, de hecho, nos hemos ido a 1000 kilómetros para demostrarlo, eso no me cabe la mayor duda. Sí. ¿Qué rivales os tocan en esta fase previa? Comentar un poco a la gente que no se haya enterado, que no esté muy al tanto de los campeonatos de España. ¿Qué rivales os ha tocado para estos 3 partidos? A ver, espera un momento, que tenemos aquí interferencias. Ya te puedes imaginar, viajar con 12 chavales de 16 años, pues... la juventud, Dani. Ya lo he pasado hace nada, o sea que los entiendo perfectamente. Todos hemos pasado por 16 años. Exactamente. Pues nada, a ver, sí que es verdad que el sorteo pues igual no nos ha favorecido mucho porque nos ha tocado al fin y al cabo el Barça, que es la cantera, por no decir la primera o una de las mejores que hay en España, acompañado de Palma Futsal y de la sede que es Ceuta. Y bueno, pues dentro de, digamos, de la suerte que hemos podido tener nosotros es que nos ha tocado el Barça en el primer partido. ¿Por qué te digo suerte? Porque yo creo que cualquier equipo firma tener tu rival directo, el equipo con el que te vas a jugar el primer partido. El primer partido siempre los chicos van con más ganas, van más descansados, van con más rabia y eso es lo que quiero que también lo transmitan en el campo en el primer partido. Y bueno, al fin y al cabo, puntuar con los 3 puntos o el punto 25 con ellos sería vital para el pase y luego darnos esas alas que necesitamos para los 2 partidos siguientes. Ya te digo, el escudo ya no lo miramos en el sentido de que me da igual que sea el Barça. Venimos haciendo un trabajo muy fuerte. Si nos quieren dar ellos
por equipo pequeño que no lo den. Yo creo que lo peor que se puede hacer en la vida es subestimar a la gente y más a un equipo que ha logrado tantas cosas en tantos años. Entonces los chicos están muy preparados. Vamos a hacer un plan de partido, obviamente, no vamos a jugar como si fuera de cualquier partido del fin de semana de competición de liga, pero estamos muy convencidos porque no solo hemos trabajado lo que es el tema futbolístico, sino que hemos trabajado mucho la mentalidad y sabemos que si lo creemos, lo vamos a hacer. Entonces, no dudéis que mañana a las 8:30 va a ser uno de los mejores partidos que vais a poder ver. Entonces, estáis totalmente invitados a que lo veáis, que desde la distancia animéis a los chicos y seguro que os damos una gran alegría a todo el mundo. Nos tenéis que decir la plataforma, ¿eh? Donde se puede ver. Sí, bueno, han pasado un enlace desde la cuenta de Ceuta, entonces, bueno, Alex, que lo Alex tienes nos ahí la pasa. trabajando contigo, lo Alex podrá nos la publicitar pasará. por ahí y que lo sepa todo el mundo. No os preocupéis que Alex nos lo pasará y lo subiremos a nuestras redes sociales. Le tenemos que preguntar a Castro, para vosotros, pues bueno, una temporada fantástica donde habéis dado un nivelazo muy grande. Yo creo que de los mejores equipos de futsal de vuestra edad. Y ahora llega el momento de ponerle la guinda, ¿no? Tenéis al Sí, Fútbol Club Barcelona, luego al Palma Futsal. Estamos hablando de equipos de canteras de primera división. ¿Qué supone para ti, Castro, y para tus compañeros el llegar a esta cita y enfrentaros a esos equipazos? Bueno, la verdad que lo primero que estamos muy orgullosos de donde hemos llegado, pero yo creo que hay que ser ambiciosos y no conformarnos solo con el Campeonato de Aragón y ir a por el Campeonato de España. Yo creo que el grupo está muy unido, estamos muy convencidos de que podemos lograr algo grande. Nos hemos hecho bastantes kilómetros para jugar estos partidos y qué menos que darlo todo. Y también por las familias que han viajado hasta aquí, que supone un esfuerzo muy grande también para ellos. Y eso, son tres rivales, a priori el más difícil, el Barça, pero no hay que subestimar a los otros dos, que también nos tendrán ganas. Y eso. Castro, última temporada como cadete. ¿Cómo quieres acabar este largo recorrido? ¿Cómo te gustaría acabar esta temporada? Pues la verdad que por todo lo alto, eh, intentando ese campeonato de España que tanto lo deseamos y que ya lo perdimos una vez aquí, bueno, en Zaragoza, ante también Cataluña, pero en este caso Santa Coloma, y varios del equipo estuvimos en esa final y tenemos ahí la espinita clavada y pues bueno, intentar sacarnos esa espina y lograrlo. Bueno, que veo que se vuelve otra vez a chinar el micrófono. Sabemos que tenéis que descansar. Agradeceros que hayáis estado con nosotros en el programa. Vamos a alentaros en todo momento, ya lo sabéis. Queríamos estar a vuestro lado en esta cita histórica para Equipe, histórica para el futsal aragonés, y que Alex nos pasa el enlace y ahí estaremos delante de la pantalla animándolos, mandándolos aliento y ojalá viendo esa cuatribarrada en primera posición y con la copa para casa, ¿vale? Exactamente. Y nada, Pues, a ver, sé que no viene a cuento, pero yo solo quiero decir que un club de 30 fichas no solo está el cadete clasificado para el Campeonato de España, sino que la categoría Benjamín también se juega el Campeonato de España con la sede de Zaragoza. Y nada, solo quiero decir que el trabajo al fin y al cabo da la recompensa. Estoy seguro de que este año va a ser muy grande para el equipo y vamos a tener una alegría para todos los que formamos esta gran familia. Así que nada, un abrazo también que quiero, más que nada porque estoy metido ahí con ellos en el grupo y quiero darle también mucha fuerza al equipo del Club, que sé que van a sacar ahí con Hugo todas las fuerzas y van a estar también en la fase final y sin duda van a ser campeones de España. Un equipazo de 10. Pues Dani, Castro, un abrazo y hacerlo extensible al resto de la plantilla.
Venga. Un abrazo, chicos. Adiós. Bueno, Alex, pues yo creo que es la mejor representación que podíamos llevar a este campeonato, ¿eh? Así es un buen equipo, tampoco hay que menospreciar, ¿no? El gran trabajo que hizo Guanapix a la 10 durante toda la temporada. Hubiera sido también un rival digno a nivel nacional. Al final te lo juegas todo a un partido único que se llevó por el Campeonato de Aragón en penaltis, además. Nos van a representar y de qué manera. Conozco a todos los chicos, sé que tienen muchas ganas de salir mañana al 40-20 aquí en Ceuta y comerse al Fútbol Club Barcelona. A ver si es así, a ver si podemos cantar victoria mañana y durante los próximos días. Pues Alex, mándanos el enlace, que lo subiremos en las redes sociales. Y lo dicho, el equipo de la Grada FM de segundo palo de 40-20, ahí estará presente con Alex Oliva. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches a todos. Bueno, pues vamos rápidamente ya con nuestro siguiente bloque. ¿Dónde está Alex? Alex Les. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Tenemos finalizada ya la temporada, ¿no? Este fin de semana se llegó a su final la última jornada de la tercera división y sobre todo definimos lo que nos faltaba, que eran los descensos, porque había mucha carne este fin de semana en esos puestos. En el resto de los partidos un poco pues se jugaban porque pues para disfrutar. Ainzón perdía en casa 2-4 contra Calatayud, Borja ganaba 6-0 en una Andorra ya que no ha podido hacer mucho más. La Murga vencía 5-4 a Paniza poniéndose 5-2. La Murga que lleva 2 victorias consecutivas cuando ya no se estaba jugando nada, pero es que una de ellas fue Almonacid, lo que hizo que en esta última jornada Almonacid estuviese jugando el descenso. Pirineos vencía 4-1 a Gelsa. Utebo perdía 1-4 en casa frente a Cadrete, pero sobre todo ese partido era sobre todo pues para despedir tanto a Javito, jugador de Utebo, que se retiraba, como a Jesús Benito, que lo tuvimos aquí la semana pasada, que también se retiraba. 2 partidos, o sea, un partido en el que había 2 jugadores que se retiraban, uno de cada equipo. Finalmente se jugaba el duelo, el derbi entre Boca Ijar y Zafán, que se lo llevaba el equipo de Boca Ijar 4-1. Sí que es verdad que Zafán ya está pensando en lo que es su partido de playoff, porque lo va a disputar ese playoff de ascenso frente al Entre Culturas Montesión. La ida se jugará el fin de semana del 7-8 en casa y luego el 14-15 tendrán que ir a Palma de Mallorca a disputar la vuelta y ver si pueden ascender a Segunda B. Y luego la parte buena de lo que se juega este finde eran los partidos por abajo, donde Brosala jugaba en casa contra Coras y Caspe jugaba contra Almonacid en un duelo directo, que como ya comentábamos, si Brosala ganaba se salvaba, si Caspe ganaba se salvaba, y si Almonacid ganaba podría pasar a Caspe y podía pasar cualquier cosa. Entonces, en el partido de Ebrosala-Coras, Coras salía con muchas ganas de ganarle a Ebrosala, y parecía que Coras quería intentar que Ebrosala no se salvara, pero salió como un arreo en Ebrosala, que se puso 4-1 en un momento. Sí que es verdad que Coras consiguió empatar el partido en el 38 y ya le vinieron un poco los temores a Ebrosala, porque ya tenía que estar un poco también que si empataban a ver si no ganaba Almonacid. Pero otra vez en el último minuto, la misma persona que ha estado salvando prácticamente a Ebrosala toda esta liga, que ha sido Álvaro Cantín, ese chico juvenil, volvió a marcar el gol de la victoria e hizo que Ebrosala se mantuviera un año más en tercera división. Por lo tanto, pues es de alabar que un chico que ya de por sí está destacando un juvenil haga estas cosas en tercera división. Y luego en otro partido, ya después de haber ganado Ebrosala, pues tenía que ganar Almonacid, sí que iba a salvarse, pero Caspe también se la estaba jugando y Caspe consiguió ganar el partido 5-3 al Almonacid. Iba en empate a 3 a falta de 5 minutos, pero en el minuto 36 consiguió marcar Caspe los 2 goles y sentenció el partido, lo que ha dejado que el tercer equipo en discordia que le ha tocado descender ha sido Almonacid. Una pena porque el año pasado lo teníamos en segunda B, este año ha disputado tercera y el año que viene va a tocar jugar en autonómica si no ocurre nada raro. Pues si te parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas, si no el protagonista de ese encuentro, que no es otro que el portero del Caspe, Dani Clavero. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Bueno, tú, portero de Guanapix Sala 10, uno de los
mejores porteros de esta tercera, jugando en el Caspe, y hasta la Sirena, ¿no? Estuvisteis ahí sufriendo y contra un Almonacid que, como dice Alex, era un equipo teóricamente, pues bueno, de los que tenía que haber estado en la zona alta después de haber descendido de Segunda División B. ¿Cómo ha ido esta temporada, Dani? ¿Cómo lo has sufrido en la portería? Bueno, el partido de Almonacid fue un partido de tú a tú, la verdad. Ambos equipos nos estábamos jugando todo, porque nos estábamos jugando todo ambos, sabiendo que Coras iba ganando también. O sea, Coras, perdón, Abrosala. Y bueno, al respecto de la temporada, ha sido una temporada muy, muy complicada. Muy complicada, la verdad, claro. Porque del principio ya varios fichajes que tenían mirados el club al final no terminaron de fichar y ya iniciamos con ese resquemor de no tener el equipo que nosotros queríamos también. Pero bueno, quitando eso, pues con el equipo que hay, pues al fin y al cabo hay que tirar y tal. Pero luego pues también vinieron lesiones, con los estudios que algunos estaban estudiando empezaron prácticas, se nos juntó todo, la verdad, se nos juntó todo y ha sido una temporada bastante complicada, hasta el punto de que nuestro objetivo pues era mantener la categoría, no nos quedaba otra. Al fin y al cabo, el Caspe es un club con muchísima historia detrás y por este pequeño año que ha salido todo un poquito más feo, pues los jugadores teníamos ahí una tensión muy grande. Y bueno, pues al final se ha dado así la cosa, hemos sabido sufrir y hemos mantenido la categoría y pues ya está, ya con el pensamiento en la próxima. Eso que comentabas de que al final el objetivo ha sido la salvación, pero cuando empezabais la temporada ya antes de comenzarla, ¿vuestro objetivo era salvarse o intentáis optar a algo más viendo lo que había pasado la temporada anterior? No, en absoluto. Nuestro objetivo era pues clasificar, claro, para el playoff. Como nosotros el año pasado quedamos segundos, al fin y al cabo. Pues se nos fueron alguna pieza clave del equipo y intentamos sustituirlos, pero bueno, no los terminamos de encontrar. De hecho, nosotros empezamos la temporada jugando hasta Copa del Rey, que jugamos contra Tauste. Nos clasificamos el año pasado, quedamos segundos, nos clasificamos para la Copa del Rey y jugamos contra Tauste el respectivo partido. Y bueno, pues no fue tan mal, aquel partido no fue tan mal, pero bueno, ya siguiendo la temporada, pues todo iba a cuesta abajo y sin frenos, la verdad. Pero bueno, hemos sabido sufrir, como he dicho antes, hemos sabido sufrir. Nos hemos sabido mantener juntos, los que hemos estado, sobre todo eso, los que hemos estado en el club hemos dado la cara en todo momento. Algunas veces se nos ha decantado de nuestra parte, otras veces se nos han escapado partidos en los últimos minutos, que eso también se nos ha notado al fin y al cabo a la hora de los puntos al final. Que si hubiese sacado ese punto que se me escapó en tal partido, si hubiese, pues bueno, al final pues con lo que llegas es los que hay que estar unidos y como ha sido, a sacarlos todos juntos. Caspe es una ciudad de futsal, es una ciudad que ama el futsal, que está muy volcada con el futsal. Me imagino para que, como tú dices, al comenzar la temporada se os hayan caído esos fichajes, ¿qué más tenéis que hacer para atraer gente y que el proyecto sea igual de atractivo que ese Caspe que se plantó en segunda posición y que ha jugado esta temporada Copa del Rey contra el Tauste? Bueno, a ver, es complicado, porque al fin y al cabo Caspe está pues bastante apartado de Zaragoza, por así decirlo, está a 1 hora de camino. A la mínima que tienes que fichar ya algún jugador, tienes que pensar ya, pues eso, que tienen que hacerse pues 90, 100 kilómetros casi para venir a entrenar. Luego de nuestra zona tampoco hemos terminado de encontrar a ninguno. Luego también hay equipos alrededor como el Ijar, Celsa, este año está en Andorra también. Que quieras o no, al fin y al cabo ellos también se tienen que buscarse jugadores para sus equipos. Entonces, pues va quedando mucho menos por la zona. Entonces es muy complicado a la hora de hacer fichajes en nuestra zona. Quiero decir, comparado como por ejemplo Coras varía mucho en su equipo, equipos de Zaragoza que lo tienen más fácil a la hora de fichar porque están todos los jugadores allí por la zona. Entonces yo, desde mi punto de vista, sí que lo veo más complicado pues el fichar y demás. Desde aquí en Caspe, o hablo por ejemplo en Andorra, también es muy complicado el fichar jugadores.
Gelsa, imagino que si se les cae un jugador luego para fichar, lo tienen muy, muy complicado también. Quiero decir, no sé si vosotros lo veis parecido lo que digo. Es el Aragón rural, macho. Me lo dice. Yo vivo también, o sea, yo no vivo en Zaragoza. Te entiendo, No. te entiendo perfectamente. Pero sí que es cierto que al final, pues bueno, vosotros tenéis cerca Maella, si miras la Muga, en el otro lado de la Muga también hay jugadores catalanes que también os pueden, no sé, quizás en vez de mirar a Zaragoza, ¿sabes? Pues igual hay que mirar para el otro lado, que al fin y al cabo, en el fútbol, es lo que hace el Monzón, es lo que hace el Binefar, es lo que hace el Tamarite, ¿sabes? Pues quizás al Caspe le va a tocar mirar al otro lado. Sí, no, al fin y al cabo, claro que sí. Nos tocará mirar por aquí, por nuestra zona, si no podemos coger de otro lado, claro. Ya estamos, no, desde luego que ya estamos pensando en... gente con una identidad, yo que sé, algún caspolino que tengas viviendo por aquí, por Zaragoza, que diga, hostia, pues yo, mira, me como mis 90 kilómetros, yo que sé, yo tengo casa allí, aunque sea hago noche allí los días que entreno y me vuelvo para casa y tal. Es lo triste, ¿eh? Y eso de Caspe, estamos hablando que, joder, que ya es una ciudad pues, con 3.500, 4.000 habitantes, ¿no? Sí, así es, sí. Nosotros ya te digo, estamos ya mirando todo ya tenemos casi la plantilla cerrada para el año que viene y ya hemos terminado esta temporada y ya pensar en la que viene. Ya nos hemos quitado el fútbol suyo de... Sí, la que viene sufriremos o no, Dani. Intentaremos que no, desde luego. Desde luego que intentaremos que no, pero bueno, luego se te puede plantear la temporada de una forma o de otra y pues tienes que ir a lo que haya. Pues como este año se ha dado de ir a mantenernos, pues ya está, no hay más. Sí, además, este último partido que hablábamos de que tuvieseis que enfrentaros al Monacid, sí que es verdad que, si no recuerdo mal, a falta de 5 o 6 jornadas, sí que parecía como que os alejabais un poco de ese descenso, porque Brosala no acaba de ganar del todo y al Monacid tampoco, pero esa segunda vuelta de Brosala ha hecho que de repente pasara a ser penúltimo, perdiendo el primer partido frente a Andorra en la segunda vuelta, y ha hecho una segunda vuelta maravillosa que os ha tenido que meter al final en este meollo del poder salvaros. Pero es lo que te ha dicho, es lo que dice Dani, ¿eh? Que es lo que dice Dani, perdón que te corte. Es que Brosala tiene al división en el juvenil. Entonces, claro, también ahí es fácil pescar, ¿eh? Se te jode uno, tiras del filial. ¿Vosotros tenéis filial o no, Dani? No, bueno, sí, tenemos juvenil, tenemos una autonómica, tenemos juvenil autonómica. De hecho, este año os he dicho antes que pues, se nos ha ido cayendo jugadores por tema de estudio, por tema de trabajo. Y claro, nosotros es que muchas veces pues, tenemos que entrenar con el juvenil, si es que si no teníamos gente para entrenar nosotros tampoco, al fin y al cabo. Estábamos pues los justos y nos tienen que subir 3 o 4 juveniles, pues nos tienen que subir 3 o 4 juveniles y tirarlo de eso. Y bueno, en cuanto a la segunda vuelta de Brosala, sí, es lo que dices, han hecho luego un final de temporada muy bueno. Al fin y al cabo han ganado al líder, al que han ganado la liga a falta de una jornada, le han ganado en casa, ganaron en casa, en Casablanca, pero bueno, les han ganado. A nosotros también nos vinieron a casa, sufrieron para ganarnos, desde luego, se fueron con un 2-4 a su favor, pero claro, son diferencias de, pues, ellos por ejemplo ganaron, nosotros no, entonces ya son últimas jornadas, a lo que te llevan las últimas jornadas, a jugártelo en las últimas jornadas. Y una tercera que cada vez está más competida y cada vez más dura y más difícil, ¿no, Dani? Sí, a ver, estas 3 temporadas que estaban en tercera, el primer año sí que estuvo Tauste, que se fueron como un tiro, en la segunda el año pasado estuvo quinto, que no fue un Tauste, pero también se fueron como un tiro para arriba, y este año Cadrete parecía, pero no se ha distanciado en ningún momento. Quiero decir, ha habido 4 equipos, 5, que han estado en disputa de los primeros puestos en todo momento. Entonces eso significa también que hay pues más nivel repartido entre todos los equipos de la competición. Pues creo que hay por ahí algún comentario, se ve en chiquitico, el mejor portero que tiene esta categoría. A ver si Jandro nos lo pone en grande. El mejor portero que tiene esta categoría debería estar en una categoría superior o 2, eso dice Javi Romero. Por lo que nos está diciendo Javi, creo que va a seguir una temporada más en Caspe. Sí, ya lo tengo decidido. De hecho, ya antes de terminar la última jornada, yo es que estoy muy agradecido con la gente de aquí de Caspe, pero muy, muy agradecido por cómo me han acogido estas
3 temporadas y todo. Y ya les dije que si nos mantenemos yo seguiré y todo lo que haga falta hacer por este club, yo estoy dispuesto a ello. Pues Dani Clavero, un placer tenerte aquí en el 40x20, que te volveremos a llamar la temporada que viene porque estoy seguro que el Caspe va a volar alto la temporada que viene. Sí. Y lo dicho, un placer tenerte aquí. Sí. Vale, muchas gracias, el placer es mío, chicos. Un abrazo. Bueno, Alex, muy rápidamente. Campeón del grupo 3 y posibles ascensos. Cuéntanos. Ya teníamos los campeones que habían sido Daroca y el Burgo, pero este fin de semana, era el anterior, Alcañiz vencía 1-4 a Mosqueruela y conseguía el ansiado ascenso a tercera. Sí que, como bien sabemos, este grupo 3, triple empate a puntos. Alcañiz, Aliaga y Maestrazgo, 64 puntos. Al final sube Alcañiz, Aliaga se queda segundo y Maestrazgo tercero. Pero eso que comentas de los posibles ascensos, como bien sabemos, descienden 3 de tercera y ha ascendido 1, que es Cadrete. Entonces, en este caso, no solo nos harían falta 3 equipos, que son los ascendidos, sino que haría falta un equipo extra. En este caso tendría que ser, en un principio, el mejor segundo de Autonómica. Y aquí es donde viene lo gordo, porque ahora mismo es Aliaga. Bueno, no. En realidad es Compañía de María, que todavía no ha jugado este fin de semana, que lleva 2,51 puntos por partido, que actualmente le ser equipo de tercera, pero tiene que jugar este finde, que ya han pedido la afición, porque si Compañía gana, sería el mejor segundo de la categoría y subiría a tercera, un colegio que este año lo hemos seguido mucho y podría ser equipo de tercera. Y luego, en caso de que suba Zafán, ya habría que ver cómo se desenvuelve ese otro puesto que haría falta, si mantienen al último descendido o si van a buscar el otro segundo, que en este caso por puntos sería Aliaga, pero como es el grupo de Teruel, no sé si lo tendrán en cuenta e irán a por Muel, o estará entre esos dos o el que decidan de los descendidos de tercera. Eso ya le preguntaremos a Chino y a Rafa Beltrán. Vale. Bueno, Alex, pues la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Un abrazo. Y ya para finalizar, vuelve Rafa Beltrán. Cuando quiera. Cuando quiera, Jandro, en este caso. Cuando quiera. Yo estoy. Hola. Voy a ir cortito al pie al primer toque, ¿vale? Exactamente. Toque. Voy a ir exacto. Campeonatos de España. Tenemos este fin de semana todos los campeonatos de España. En femenino, en la categoría sub-10, se juega en Zaragoza. Nuestro representante es César Augusta. En la sub-12 también se juega en Pinseque y es el fútbol sala femenino Zaragoza. En la sub-14 femenina, César Augusta se visita, será sede Ripollet en Cataluña. La sub-16, Entre Ríos Zaragoza, en la cadete, visita Almagro, tiene ahí el grupo de clasificación. Y en la sub-19, Alcantarilla Murcia, pues nos representará Monegro Sur. En la masculina, pues Equipe Sport será nuestro representante de la sub-10 aquí en Zaragoza. Guanapix a la 10 en la sub-12, también el representante será aquí en Zaragoza. La sub-14 tiene que viajar a Santa Coloma de Gramenet y es el Guanapix a la 10. Y como hemos tenido antes a nuestros amigos de Equipe Sport, que van a tierras ceutíes y bueno, pues visitan allí, ahí van a jugar la sede de la sub-16 Equipe Sport. Pues con todo ese análisis, Rafa, sobre todo con muchas que se van a jugar aquí en Zaragoza, buen trabajo de la Federación Aragonesa, como siempre, intentando ahí atraer, ¿no?, estas finales. Nos queda que Alex Oliva nos mande el enlace para poder ver a su hermano y al resto de integrantes de Equipe Sport enfrentarse mañana al Fútbol Club Barcelona y al resto de equipos, Palma. Y al resto que también tenemos enlaces de todo, o sea que pasaremos los enlaces a todos. Pasaremos los enlaces a todos y haremos seguimiento exhaustivo de lo que ocurra esta próxima jornada. Pero eso ya será la semana que viene. Exacto. Muy bien. Un abrazo. Luego. Un abrazo. Bueno, y por mi parte no me queda ya más que despedirme de todos vosotros y vosotras. Hora y 40 de programa. La verdad es que para no tener prácticamente ya actividad en lo que sería primera y segunda división, en división de honor juvenil, en segunda B, están nuestros equipos todavía jugándose muchos campeonatos y ahí vamos a estar para darle voz. Por mi parte, agradeceros
como siempre, la acogida al programa, tanto a este 40x20 como al de la grada FM. Y lo dicho, que nos veremos el lunes aquí en nuestro canal. Sed buenos, pasad buen fin de semana. Adiós.